Hola, paz y bien. Reciban un saludo de paz y bien en el Señor. Bienvenidos a este Instagram Live de Un café psicológico con aroma de autoconocimiento. Bueno, vamos a ir invitando a nuestras colegas para que se conecten el día de hoy. Así que sean bienvenidos a este espacio, a este encuentro. Y bueno, vamos a ir invitando, ir corriendo a traer su té, su aromática, su vaso de agua, lo que gusten tener el día de hoy. Y bueno, le damos la bienvenida a Olga. Olga, paz y bien, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado el día de hoy? Excelente, gracias a Dios. ¿Y tú cómo vas? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Muy buenas tardes a todos los que ya están en sala. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va? ¿Ya están listos para el día de hoy? Con una taza de café o de agua o de té, la bebida predilecta de ustedes para empezar este nuevo día con esa nueva temática del día de hoy. Claro que sí. Bueno, esperemos que todos se encuentren muy bien. Vayan, corran por su vasito de agua, por su té, por su aromática, Sí. para que nos vayamos poniendo en sintonía. Le damos también una Ujú. bienvenida a las personas que se están conectando por Meet, que ya se han ido conectando algunas personas, sean todos bienvenidos. También vamos saludando acá a los del Instagram que se van conectando a esta tarde. Vamos a tratar un tema muy bueno, muy importante, Ujú. muy actual. Nunca será desactualizado este tema, porque este tema hace parte de quizás hasta lo cotidiano de nuestras vidas, sobre el tema de la educación, sobre el tema de los adolescentes, de los niños, de los menores. Entonces, pues sean bienvenidos a este magnífico tema. Vamos a dar un momentico mientras va llegando nuestra súper invitada y quisiera preguntándote, Olga, ¿qué hemos tratado en estos live? Hoy ya nuestro quinto live de un café Ya psicológico con nuestro quinto like, qué bien. Bueno, como todos, bueno, los que no han estado, pues para que vayan sabiendo, hemos venido trabajando todo el tema de las emociones. ¿Por qué las emociones? Porque siempre que nos enfrentamos a una situación, la primera que responde es la emoción. Sea tristeza, sea alegría, sea ira, sea no, sea lo que sea, lo primero es la emoción. Por eso es que en estos lives que hemos venido trabajando estos días, hemos tratado las emociones. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a trabajar nuestras emociones, a identificarlas y aparte de ello, a saber que las emociones no son buenas ni malas, sino solamente son una forma que nos sirven para afrontar las adversidades de la vida, ya sea porque de pronto se nos presenta una situación de la cual creemos que no podemos salir, pero podemos utilizar esas emociones para crear y hacer cosas muy buenas. O al contrario, si vemos que de pronto nuestra emoción como que es demasiado efusiva, también podemos también trabajarla. Entonces, no es como le hemos venido trabajando, las emociones no son buenas ni malas, es cómo trabajamos en ellas, cómo las identificamos. Y aparte de eso, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con deportistas. Tuvimos a una invitada muy especial, Laura, no sé si ustedes la recuerden, una niña que nos mostró y nos contó su vida y el manejo de sus emociones, cómo pudo salir a flote de toda esa situación que estaba presentando y cómo hoy en día maneja sus situaciones. Aparte de eso también, pues hemos venido trabajando. ¿Con quién más fue que trabajamos, Víctor? Recuérdamelo porque pues... Claro que sí, trabajamos también con una tocaya, con Laura, que también tratamos con ella el tema de las emociones en la vida afectiva, Vale. en la vida emocional, en la vida de pareja, en la vida sexual. También tratamos este tema y bueno, y nuestros dos primeros live fuimos nosotros dos Uh-huh. dando la introducción de qué eran las emociones, de qué era, por ejemplo, si había diferencia entre emociones y sentimientos, si habían realidades al respecto que chocaban o si eran cosas que se puedan unir, cómo dialogan estas dos realidades y cómo somos nosotros como seres humanos en este constructo. Entonces esos son los temas que hemos venido tratando. Se avecinan muchos más temas ricos, enriquecedores, en los que ustedes van a tener mucha tela que cortar. Bueno, estamos esperando que Jamie se vaya agregando. Ella va en camino a casa, entonces le estamos dando un poquitico de espera. Sí. Olga, quisiera preguntarte algo al respecto Claro. de, de esto. Antes de que se conecte Jane, quisiera que nos contaras cómo es trabajar las emociones en terapia, por ejemplo.
¿En qué sentido? Porque decir en terapia hay mucha tela para cortar. Entonces Bueno, sería quisiera que, mejor ser más específico, porque tratar las emociones en terapia es cientos de diagnósticos, patologías, cosas que se pueden presentar. Por eso es más bien ser algo, no ir a lo grande, sino a lo más pequeñito. ¿Qué es lo que más queremos trabajar o qué es lo que más queremos identificar? ok, entonces desde lo que tú me estás diciendo, se podría decir que cuando uno va con una emoción alterada, ¿se trabaja desde esa emoción o se empieza a trabajar desde realidades distintas? Pues más que trabajar la emoción, si nos damos cuenta, la emoción ya cuando no sabemos manejarla, ese puede ser el resultado de muchas cosas en realidad. Por eso es importante trabajar todos los contextos, no solamente la emoción, porque estoy triste. No me dio tristeza ahorita, hay algo que viene generando la tristeza en mi hogar, en mi trabajo, en mis amigos, algo que me sucedió en la vida. Entonces, son situaciones totalmente diferentes. Por eso es que no podemos diagnosticar a las personas pues sí, de pronto hay varias sintomatologías que hay para un diagnóstico, pero no todos los podemos encasillar igual porque todos tenemos experiencias totalmente diferentes. Todos nos desenvolvemos de una forma diferente con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro contexto laboral, educativo. Entonces, por eso es la importancia de no solamente irnos con ese síntoma, sino también qué lo está generando. Hay muchas cosas que pueden activar ese síntoma y más bien el síntoma es lo que está ahí perpetuando para no dar solución. Por eso la importancia de verificar todo. Recordemos que el todo es más que la suma de sus partes. Así es, precisamente te hacía esa pregunta porque muchas personas cuando van a terapia no saben cómo iniciar una terapia, porque pueden estar atravesando emociones tan distintas y tan diversas que eso les causa a ellos Uh como -huh. ruidos y no les permite trabajar de forma efectiva y adecuada su realidad, ¿sí? Su misma Uh experiencia, -huh. porque a veces nosotros somos autorreferenciables, entonces nosotros decimos, es que tal persona siente, entonces hablamos de un tercero y en ocasiones no nos empoderamos de nuestro propio lenguaje para mencionarlo desde nuestra propia perspectiva. Es lo que Olguita, mientras... mantiene ese síntoma, que es lo que mantiene esa situación. Por eso la importancia del contexto, de todo lo que está influenciando. Claro que sí. Le puedes escribir también a Jamie para que me agregue al Instagram, porque yo creo que no la puedo encontrar ya que no me ha agregado al Instagram. Entonces, bueno, estoy esperándola a que se conecte. Bueno, también les quiero recordar para todos que nosotros tenemos un ebook, el cual ustedes pueden obtener totalmente gratis, en donde estamos trabajando el tema de las emociones. Y tenemos un segundo ebook en el cual tratamos esas claves para poder Uh -huh. trabajar las emociones. Si tú necesitas tener más claves efectivas para trabajar tus emociones, te recomendamos nuestro segundo libro, nuestro segundo ebook, que puedes adquirir con un aporte voluntario. El primero es totalmente gratis, ese lo puedes tener sin ningún problema, nos lo pides en nuestras redes sociales, nosotros te lo vamos a dar sin ningún compromiso, y si quieres leer el segundo capítulo o la segunda entrega del ebook, lo puedes pedir con un aporte voluntario, no tiene un costo establecido, sino simplemente un aporte que tú desees dar, para que sigamos trabajando sobre las emociones, un tema tan importante y tan enriquecedor que en ocasiones nosotros no sabemos por dónde afrontarlos. Tenemos casos clínicos que también te pueden orientar un poco el panorama. Tratamos temas al respecto del amor, tratamos temas del aspecto social, del aspecto biológico, tratamos temas del aspecto laboral, tratamos temas al respecto de la adolescencia. Entonces, no te pierdas este libro, este segundo ebook que puedes tener en tus manos para que puedas también empezar a trabajar todas tus emociones y también Claro. tus sentimientos. Uh -huh. Claro, porque como ya lo hemos venido hablando, recuerden que emociones y sentimientos no es lo mismo. Primero va siempre la emoción es la primera, ¿cómo respondo? Positivo o negativamente, ya sea con una emoción de alegría, bueno, euforia, o de tristeza, de ira. Entonces, primero va la emoción y después, cuando ya llevo tiempo, cuando esa emoción se ha ido como que, ahí se comienzan estabilizando, es que se genera ese sentimiento, ese amor, ese apego, esas, ese diferente, ¿cómo le diríamos nosotros? Según lo que estemos sintiendo, ese sentimiento que
se mantiene en el tiempo, que puede durar toda una vida, mientras que la emoción puede ser simplemente momentánea. Jenny ya se unió Ok, para que le perfecto. envíes la invitación. Listo. Aquí se la estoy Bueno, enviando. hoy, el día de hoy vamos a tener una invitada muy especial. Es una persona que quiero mucho, con la que compartimos mucho tiempo en una institución educativa privada, con estudiantes, así como dicen, con dificultades cognitivas, estudiantes normales, manejando personal. Entonces, más que presentarla yo mismo, quiero que ahorita cuando ingrese ella misma se presente y nos comente esa experiencia tan enriquecedora que es la docencia, que es el identificar las emociones de nuestros niños, el trabajar esas emociones y poder trabajar con esos también esos profesionales para que también hagan lo mismo en el aula, porque son totalmente diferentes las emociones cuando se manejan en casa y al aula. Jamie me estaba comentando que no puede ingresar. Sí, Jamie, agrégame, dame seguir para que puedas aceptar el live. Ya te envié la invitación, no te preocupes, aquí te estamos esperando. Eso hace parte también de aprender a controlar nuestras emociones. Claro, es que si nos damos cuenta día a día, todo es emociones, todo. Entonces, por eso la importancia, perdón, de aprender a identificarlas y a manejarlas. No podemos responder a la primera, no pensamos, concientizamos y así. Y ya está con nosotros Hola, esta hola, hola, buenas invitada tardes. especial. Bueno, Jamie, ya estamos haciendo una pequeña introducción de quién eras tú, pero quiero Sí, que te presentes, quiero que nos te digas a nuestro público quién eres, qué haces. muy buenas tardes para todos. Gracias por asistir a esta invitación, a este momento de café en charla. Bueno, me presento. Mi nombre es Jamie Riaño, colombiana, de aquí, muy de nuestra tierra natal. Soy docente, hace 27 años de licenciatura en preescolar y primaria. Actualmente soy coordinadora de un colegio donde manejamos 1.500 estudiantes, eh, egresada de dos universidades muy bonitas aquí, que es la Universidad Libertadores y la Minuto de Dios, y tengo una especialización en administración educativa. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad, para mí es todo un honor estar aquí con Olguita, que con ella trabajamos un tiempo desde la parte de psicología en la institución donde actualmente yo trabajo. Es un colegio ubicado aquí en Bogotá, es grandecito, tenemos en la sección que este año estoy manejando, es la sección más linda porque es la sección de preescolar y primero, la sección donde están empezando a hacer sus primeros pilares los chicos. Entonces, nada, pues muchas gracias por la invitación, gracias Esteban también por la Víctor, invitación. Víctor. Víctor, Víctor, es que le dice Esteban en el... ay, no importa, no importa. Suele suceder, me pasa, me pasa. No te Tranquila, no se preocupes, preocupe. estamos Uno, aquí. uno Y eso es lo con un bonito, silencio esto al es un nombre. espacio para compartir, para disfrutar, eso no es un espacio donde nos vamos a dar palo, no, es un espacio para aprender. Recuerden que el conocimiento se construye día a día. Por más que de pronto ya existan investigaciones, todo, el conocimiento día a día se construye y por eso la importancia de compartirlo y no quedarnos simplemente con lo que sabemos nosotros, sino poder también enseñarles a otras personas todo lo que sabemos. Por eso Bueno, estás el día de hoy acá. antes de empezar, ¿Cómo, Vic? quiero recordarles a todos que pueden escribirnos sus preguntas en el chat, a las personas que también están conectadas en mí, que pueden compartir sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes a medida que vamos conversando para poder amenizar esta charla, porque no solamente somos nosotros tres, sino cada uno de ustedes desde sus casas que también No, nutren. imagínate que tengo un profe del colegio acá, es el Cordi Sergio, es el Cordi del profe, es un profe de matemáticas del colegio y me está saludando, me manda una carita de ángel, que Excelente. Así que, pues bueno, Ah, vamos a profe, arrancar con este bien. tema riquísimo que está muy esperado, está muy nutrido en Meet. Se están conectando personas que yo sé que les interesa mucho este tema, porque son personas que me han preguntado inicialmente cuándo íbamos a tocar un tema de estos. Y vea, se nos avecinó en el quinto café, se nos avecinó. Así Sí. que vamos a hablar sobre las emociones en los menores, en los niños de casa que están en el colegio, cómo enfrentar, cómo
aprender a sortear estas dificultades que a veces convertimos nosotros en nuestro día a día. Y qué mejor invitada que esta que hemos traído el día de hoy, que es coordinadora de un centro institucional con bastantes estudiantes. Bueno, es que en qué colegio no habrán bastantes estudiantes, pero Sí, claro, va a ser claro, un tema claro. muy No, y rico. así sean poquitos, todo lo que uno identifica en los niños es enriquecedor, Porque enriquecedor. porque cada un ser humano es un mundo totalmente distinto. Entonces, Ujú. bueno, entonces vamos a iniciar este café. Olga, adelante. Bueno, pues como ya lo habíamos dicho, tenemos nuestra invitada que nos va a compartir cómo nosotros identificamos esas emociones en nuestros niños, cómo trabajamos nosotros de pronto para no juzgar al niño, sino simplemente para identificar esa emoción y trabajar en la emoción del niño sin llegar a hacerle daño, porque muchas veces creemos que al manejar las emociones estamos haciendo daño y al contrario, estamos educando en la emoción y educando al niño. Entonces, en el contexto educativo, ¿cómo lo hacemos, profe? Pues no, mira, básicamente nosotros estamos en la disposición de recibir todo, o sea, recibimos los niños porque son diferentes mundos, como lo acaba de decir Víctor, diferentes mundos que vienen de sus casas, ¿no? Vamos a recibir, no solo recibimos al niño, sino recibimos también a los padres de familia en ese momento, porque ellos llegan al colegio con muchas expectativas y más cuando son pequeños. Voy a hablar, pues, si me lo permiten, voy a hablar de las dos etapas o tres etapas que tenemos en las instituciones. Tenemos, pues, obviamente la parte de la niñez, la parte del niño, el niño entre su etapa de entre los 9 a los 12 años y ya viene la adolescencia, ¿no? Que son Ujú. diferentes emociones que ellos manejan. Cuando están pequeños, la expectativa, esa emoción de dejar mi casa y de llegar a otro sitio en el cual yo voy a estar y compartir con otras personas, para ellos es muy importante empezar a preparar a los niños desde muy pequeños para cuando empiezan esa parte escolar, ¿no? Profe, tú has tocado un tema importante. ¿Cómo podemos los padres de familia enseñarle a los niños esa desvinculación, ese apego del dejar la casa e ingresar a una institución? Sabiendo que muchas veces, no, en el colegio, oh, no, vamos a ver es al coco en vez de ver a mis papás, que es una creencia en nuestros niños. No, claro, imagínate, tú estás todo el tiempo con tu mamá o estás con un familiar cercano, en este momento son las abuelas, las educadoras de primera mano, porque los padres estamos todo el tiempo trabajando. Entonces, el tiempo de educación que tenemos para con los chicos en casa es muy corto la educación. Entonces, esa educación llega a la escuela, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a enseñarles a los niños que el colegio no es el coco, es el segundo hogar. Y para hacerlo es generar ese vínculo con la maestra. Es vital generar un vínculo con la profesora. La maestra juega un papel muy importante. No todas las veces ellos hacen clic con su maestra. ¿Quién no va a creer? Pero hay veces que hay niños que dicen, no, esta no es mi profe, debo buscar a alguien que de pronto se acople a lo que yo quiero. eh, Encontramos niños que son hijos únicos, donde pues obviamente la parte placentera de ellos es mi mundo es todo, todo es mío y nada lo comparto. Ese tipo de emoción, que es la parte del egocentrismo que se maneja mucho en los más pequeños, es muy fuerte manejarlo para ellos cuando llegan al colegio. Entonces, ¿qué hacemos nosotras como maestros? Primero, generar confianza en el estudiante. El niño tiene que tener confianza y estar seguro que la persona, su cuidadora, en este caso, que es su profe, va a ser la persona en la cual él puede confiar y puede manifestar sus necesidades, porque ya no va a estar ni mi abuela, ni mi papá, ni mi mamá a la persona a la cual yo pueda acudir de primera mano. Entonces sí es importante, sí, generar un vínculo con la maestra. El tono de voz, súper Sí, adecuado. importante. Eh, Importantísimo. Y los ademanes que utilizamos nosotros, los gestos verbales y no verbales, juegan un papel muy importante con los niños en el primer momento que llegan a la escuela, ¿no? Y eso es una parte de la emoción vital en el. Entonces, el primer encuentro que llegas, encuentras una persona dulce, amable, gentil, que te genera confianza, entonces ya abriste una puerta, entonces generas la primera emoción, que es la alegría, ¿no? Porque llegan con muchas expectativas. Y más si tienes que madrugar
y te mandan en una ropa totalmente diferente a la que tú tienes y tienes que irte en uniforme, peor aún. Entonces genera un choque emocional fuerte en los niños, ¿no? Ujú. Y algo también Como, en ese sentido, profe, cuando las mamitas dejan a los niños y se ponen a llorar las mamás en vez del niño, ¿qué le están transmitiendo al niño? no, ya la inseguridad, ¿no? Empezamos ahí desde la parte, la emoción, una inseguridad total. Y es el despego a veces mucho de las mamás frente a la condición que van a estar en otra institución y va a estar ajeno a ellos y no pueden acudir al llamado de ellos, ¿no? Es la parte que... Claro. Eso es básicamente lo que está tocando la profe sobre ese duelo que también tiene que hacer el padre de familia cuando lleva a su hijo a casa. Me recordaba, por ejemplo, cuando el niño a veces no tiene esa percepción del tiempo que tenemos los adultos, porque si bien el adulto sabe que el niño se va a ir 6 horas para el 6, 7, 8 horas para la institución, el niño ve ese tiempo como muy largo o lo ve como eterno, o piensa que la mamá no va a volver por él, y ahí es donde viene ese tema del duelo. Pero también tocaba una cosa muy importante y que me abre pie para preguntarle al respecto de esto, sobre los gestos, sobre esas emociones que no se expresan de forma verbal, sino gestual. ¿Cómo aprender a leerle esos gestos a nuestros, bueno, yo no tengo hijos, pero a los hijos, cómo aprender a leer esos gestos? Uno importante es el movimiento de sus manitos, ¿no? La unión de sus manitos, el unir sus manitos una y frotarlas, genera ahí ya ahí el primer vínculo de inseguridad. Total. Ujú. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas, es muy bueno que la madre en este momento, si es la que va a llevar a su hijo al colegio, genere un vínculo de seguridad, ponerle las manos, no abrazarlo, porque él lo está protegiendo nuevamente, ¿no? Entonces, tranquilo, si yo lo abrazo, le estoy diciendo, tranquilo, ya no vas a ir. Si le doy la mano, le estoy diciendo, le estoy brindando confianza. Estoy diciendo, vas a estar un tiempo en la escuela, en el school, y vas a volver a la casa, no te preocupes, nada malo va a pasar. Cuando tomas de la mano a los niños, le das seguridad. Por eso no sé si ustedes lo han notado en la etapa más pequeña, los niños andan de la mano. Sí. Cuando se desplazan de un sitio para otro y están con sus compañeros, se desplazan de la mano porque les genera seguridad. Y esa parte de seguridad les permite que tengan un poco más rápido su adaptación. Ahora, el duelo que tú dices, ese duelo de lo voy a mandar al colegio, que espero que esté bien, es porque en momentos de la vida han tenido experiencias que les han generado inseguridad. Entonces, por eso también se manifiesta, ¿no? No, me fui a mi trabajo, estuve en un trabajo nuevo y estuve con un compañero que no fue agradable para mí. De pronto para mi hijo puede llegar a ser lo mismo. Entonces, por eso se Ujú. genera también esa inseguridad. Y es un error que cometemos nosotros también como padres, ¿no? Porque nosotros debemos prepararlos, es que van a estar un tiempo, 2, 3, 4 horas, dependiendo, digamos, el tiempo de adaptación, ¿no? Porque los primeros días va a ser un tiempo más corto, mientras que se van adaptando, pero también nosotros como padres en casa les vamos enseñando que van es a aprender, van a compartir, van a disfrutar ese espacio y no simplemente como que lo dejo y como que ellos pueden leer mis gestos y si yo nomás lo dejo y empiezo a hacer las caras de tristeza, de enojo, de rabia y todo, mi hijo, pues, él lo está entendiendo. Recuerden que nosotros somos un espejo para ellos. Y si él se está dando cuenta, ¿cómo lo dejo yo y me voy? Que él se queda y yo me voy llorando y todo, no, me dejaron fe aquí con el coco, ahí sí como diríamos nosotros. Entonces, no, es también enseñarle a nuestros hijos que van a estar en un espacio donde van a compartir, van a aprender, van a disfrutar y que el tiempo en que estén ahí, ellos pueden, si la piensan o algo, hacer de pronto, no sé, hacer un corazón o algo como para que ellos también puedan decirle a la mamita, me acordé de ti en el colegio y te hice un corazón como Sí, es ese verdad. proceso de adaptación, porque no es solamente que ellos nos vean como que el contexto educativo como lo peor, sino no, allí vamos a hacer cosas bonitas y qué bonito ese proceso de adaptación donde los papás también se vinculen, porque si nosotros dejamos al niño y no les enseñamos qué van a hacer, sino lo arreglamos y lo dejamos en el colegio y nos vamos llorando, pues eso es algo para ellos. Desde el primer momento me dejaron en el peor lugar del mundo porque mi mamá me lo está diciendo con su llanto, con su tristeza.
¿Qué algo vas que a tú decir? estás diciendo hace parte de ese proceso, es que ellos también sean partícipes de dónde van a estar, ¿no? Ujú, Dónde, ujú. dónde van a vincularse, dónde van a estar en ese tiempo, ese lapso, que ellos conozcan y que ellos sean capaces de decidir y decir, sí, me gusta o no me gusta. Eh, Porque cuando son impuestos, generan frustración. Y para nosotros Ujú, en la escuela, algo que nosotros tenemos ahí es el fracaso escolar. Es una de las emociones fuertísimas que manejamos en la escuela, porque no se sienten cómodos donde están y la imposición hace que pues no se genere ese vínculo también con la institución. Y mira que en los más grandecitos el tipo de emoción ya cambia. Eh, ujú. ya no es el del llanto, el niño generalmente muestra llanto, el rechazo voy a entrar y entonces yo lloro para no me dejen en este sitio. El niño más o menos de 10 años ya muestra otro tipo de actitudes, rebeldía, eh, antipatía frente a las actividades que se muestran, eh, desagravio frente a las actividades que propone el maestro. Allí ese tipo de emociones ya cambia. Y Profe, es muy importante lo que usted acaba de mencionar al respecto de la tolerancia a la frustración. Antes de la pregunta, quiero hacerle un comentario que nos deja por acá una de nuestras personas que están aquí en Meet, se llama Judice Eli Zapata, y dice, la empatía del docente es muy importante para el proceso de adaptación del niño y niña. Es muy importante también que los maestros estén preparados para saber afrontar estas realidades emocionales de los niños, ¿cierto? Y aquí viene la pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cómo trabajar la tolerancia a la frustración de los adolescentes, de los niños, sobre todo en esta generación que hoy en día se autodetermina o se determina como la generación de cristal? ¿Cómo trabajar con ellos este tema de la frustración? empezando porque mira que ellos tienen un mínimo de comunicación. Ellos no tienen comunicación ni siquiera con los padres de familia. El vínculo Ujú. más bueno que tienen son sus compañeros y amigos, ¿no? Y empiezan a copiar referentes. Entonces, importante, por ejemplo, nosotros como docentes es identificar qué referente ellos están copiando en ese momento, qué es el referente que ellos están imitando en ese momento, qué es lo que les está llamando esa frustración que tú estás hablando. Entonces, como maestros, tratar de indagar en el estudiante es mirar qué realmente es lo que lo está frustrando, porque actualmente ellos se frustran con cualquier cosa, ¿no? Teniendo en cuenta que ellos no están dispuestos a un no. Y nosotros no preparamos a nuestros adolescentes para un no. No, Ujú. no puedes salir, no puedes ir a la fiesta, no puedes ir a salir con tus compañeros, pero no damos una razón exacta para ello. Por eso se genera la frustración. Importante la comunicación. No soy amigo de mi hijo, porque no debo ser el amigo de mi hijo, pero sí debo ser el acompañante de él. Escucharlo, dejarlo que se exprese. Así no me parezca como padre de familia, no me gustó la respuesta, pero debo primero escucharlo. ¿Qué es lo que no le gusta? Porque no es que ellos buscan primero sus referentes, son sus amigos, están buscando otro par que está pensando igual que ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a recibir? La respuesta que ellos quieren. Entonces, primero escucharlos, Ujú. no cuestionar lo que me está diciendo, sino darle alternativas frente a lo que él debe darle solución. La generación de cristal nosotros mismos la generamos como padres de familia. Sí. Nosotros fuimos los que generamos esa generación, porque nosotros permitimos y hemos permitido, más ahorita con esta pandemia que se nos vino, permitimos fue proteger a nuestros adolescentes del medio, voy a tocar un tema, que son redes sociales, que están a la mano y son los primeros educadores de primera mano. Ellos son los que están educando a los chicos. Entonces, nosotros no estamos al tanto de lo que están viendo ellos, pero sí juzgamos realmente las decisiones que ellos están tomando. Bueno, tú no puedes fumar, pero ¿por qué no puedo fumar? Porque es malo para la salud.
pero mamá, yo te he visto fumar. Ok, mm, esta es la pregunta del millón. Yo sí, ¿por qué lo puedo hacer tú y no lo puedes hacer? Porque tú Ujú. eres adolescente. Entonces, algo que decía Olguita, nosotros somos el espejo de nuestros hijos y si vamos a dar un no, pues venga, cómo lo vamos a justificar referente a las preguntas, a las decisiones que ellos están tomando? Ahora, pues la frustración que ellos manejan es porque ellos no pueden lograr lo que quieren de inmediatez. La frustración se genera es porque no puedo lograr lo que yo quiero de inmediato. Yo porque no me puedo abrir un piercing si todo el mundo lo usa. No, es que a mí no me gusta, no te ves mal. No, ven, voy a estudiar y venga, le muestro a él por qué de pronto para mí no es agradable y mira qué significa la verdad. La mitología del piercing es como el que utiliza la nariguera. Venga, Ujú. ¿qué significa? Cuando yo me acuerdo de un tiempo que los chicos usaban el pantalón a media, Abajo de la cinta. abajo de la cola y los pasa, no, que es que se ve mal, no, venga, porque me veo mal, y si te das cuenta dentro de la historia, eso es una tipología que manejaban los presos La cárcel. en Ujú. las cárceles. Entonces, cuando ellos ya empiezan a entender ese tipo de cosas y le das una razón de peso, pues van a cambiar su manera de ser. Ujú. No es de imposición, no es de imposición, es de saber comunicar, que es lo que hemos perdido los padres de familia, me incluyo porque tengo un adolescente, y perdemos la comunicación de ellos es porque nosotros estamos en un corre-corre, vivimos en una metrópoli, y salimos temprano, llegamos tarde, y los mínimos de comunicación que tenemos con ellos, pues obviamente Claro. no nos permite para eso. Y el fin de semana tenemos nuestra gran niñera, la educadora, el televisor, y que viva Netflix porque es donde más están pegados. Entonces, ese tipo de cosas, pues nosotros no lo hemos manejado, no lo hemos podido manejar porque llegamos el fin de semana y es para descansar. Entonces ahí se pierde la comunicación y el comunicador es el televisor. Ujú. Y lo que has dicho, digamos como para hacer un resumen de todo lo que has dicho, por eso es que tenemos que enseñarle a nuestros hijos también a tomar decisiones. Y para enseñarles a tomar decisiones también tenemos que tener en cuenta sus sentimientos y necesidades para poder también con ellos poder llegar a una solución. Y no simplemente imponer, 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 porque como tú lo hemos dicho y como lo decía la profe Jamie, no es simplemente decir esto no se hace y yo lo hago. Recuerden que nuestros hijos son esponjas y ellos adquieren información, todo lo que ven, hacen. Si mi papá me está diciendo, como decían, que no fume, pero todo el tiempo está fumando, o si mi papá me dice que por qué soy un mentiroso, y resulta que él está en casa y llega alguien a preguntarlo y me dice, ay, dígale que no estoy. No hay mentiras pequeñas ni piadosas, las mentiras son mentiras. Y lo que decías de los fines de semana, cuando dejamos la educación para los amigos, para la televisión, y por más que digamos nosotros que nosotros estamos 24/7 con nuestros hijos, no es así, porque lo que tienen que compartir es tiempos de calidad, no de cantidad. De nada me sirve decir que yo estoy 24 horas con mi hijo en casa cuando yo estoy cocinando y mi hijo está en la televisión, cuando yo soy de pronto haciendo las labores de la casa y mi hijo está en la televisión. Entonces, ¿son tiempos de calidad? No. Los tiempos de calidad es cuando yo dejo de hacer lo que estoy haciendo y puedo compartir con mi hijo esa comunicación. ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sientes? Vamos a un parque, juguemos y nos mezclamos nosotros. Esos son los tiempos de calidad que tenemos que disfrutar con nuestros hijos. Porque si dejamos que los eduque la televisión, ahí encontramos de todo. Si los dejamos que se vinculen con varios, digamos, compañeritos, y nosotros tampoco nos dedicamos de pronto a conocer esos contextos donde ellos están, ahí es donde vienen los problemas. Por eso la importancia de nosotros como padres vincularnos con sus amistades, con sus actividades, con el preguntarles todos los días cómo están, cómo te ha ido, cómo te sientes, cómo te fue. Así todos los días me diga, bien mamá, bien mamá. El día que me diga, no, imagínate que se cayó Juan. ¿Cómo así que se cayó Juan? Ahí ya voy a identificar yo algo nuevo. Entonces, por más que me digan siempre lo mismo, yo voy a ser el primer, así como dicen, ese primer detective que voy a estar pendiente cuando algo le pase a mi hijo.
Por eso la importancia de compartir y no dejarle la educación, porque muchas veces decimos, es que eso lo aprendió en el colegio. En realidad, lo aprendió en el colegio. ¿Qué nos pasaba con los niños en la institución, profe? Usted que ha encontrado tantos Yo casos. quiero agregar algo ahí frente al tema que nos decía Víctor, frente a los adolescentes, y voy a cambiar un poquito ahí el tema, es, venga, porque en la adolescencia se presentan tantas emociones, tantas frustraciones, porque precisamente cuando están en la etapa de los 15 a los 18 años se presentan tantas cosas. Venga, devolvámonos un poquito y, y nos dice que la adolescencia es ese dolor que sintieron en algún momento cuando eran niños y no lo pudieron expresar. Entonces ahí vienen estas emociones. Venga, ¿y por qué este chino es tan rebelde? ¿Por qué es tan grosero y tan contestón? Porque en algún momento de su infancia no pudo expresar lo que él quería sentir, lo que él sentía. No, es que no quiero sopa de verduras, no se la toma, pero es que no quiero, no es que te es saludable, es este sentir que no pudieron expresar en ese momento de su niñez, lo hacen y lo manifiestan en la adolescencia. Y por eso encontramos tantas variaciones dentro de los niños. Tú tocas un tema, bueno, listo, encontramos en el colegio, ¿cómo las trabajamos? Llegamos y encontramos chicos que de pronto eh, son aislados de sus compañeros, tienen comunicación cero. Y ese tipo de emoción uno dice, venga, ¿cómo abordo a este chico para poderlo involucrar en algunas actividades escolares? Importante no remitir, o sea, no entrar de golpe, sino empezar poco a poco. Ven, te voy a invitar hoy a tomar un café. Nos vamos a tomar hoy un café, Sí. como lo estamos haciendo hoy acá. Te voy a invitar a tomar algo para entrar en ese vínculo con el estudiante, para indagar cuál es esa emoción que lo lleva a que se aleje de los demás, porque no puedo compartir con los demás y no puedo expresar ese tipo de situaciones. Otra de las emociones que encontramos en la adolescencia es el famoso bullying, que es el que se ve en todas las instituciones. Pero eso es un reflejo totalmente que viene también de nuestros hogares, ¿no? De acuerdo a cómo nos tratan, obviamente vamos a tratar a los demás, y ese es el reflejo de ellos, de empoderamiento frente a los más débiles que ellos están. Y ese tipo de emociones cuesta cambiarlas un poco. Cambiar ese tipo de emociones en los niños es muy difícil. Ahora encontramos emociones cuando los papás son separados. Ese tipo de emoción donde el papá y la mamá se separan y nosotros no entendemos por qué se separaron. Muchas veces nosotros como adultos cometemos el error de no explicar realmente y darle las justificaciones pertinentes frente a una separación. Y esto genera en los niños frustración total. Sí. Profe, Entonces, usted ahorita tocaba un tema muy interesante. Bueno, es que todos los temas que estamos tocando acá son demasiado buenos, demasiado enriquecedores, sobre todo cuando se nos acercan los adolescentes a indagarnos a nosotros por cosas que en casa no se tocan porque pueden ser tabú, porque pueden ser múltiples realidades, como usted lo decía, a veces se educa más el televisor, bueno, Netflix, a veces se educa más la red Amigos. social, porque un chico va, por lo general, no va a preguntarle al papá y a la mamá sobre cierta realidad, va y le pregunta a la mejor amiga, va y le pregunta al formulario de Google, hoy en día la inteligencia artificial va y le pregunta. Pero, profe, es importante entonces, según lo que usted está diciendo, generar una capacidad de pensamiento crítico en nuestros adolescentes. sí, sí, pero el pensamiento tiene que ser orientado, ¿no? Porque todo es crítico, ¿no? Todo es crítico. Entonces, mi mamá no cumplió ciertas expectativas, y entonces tengo el derecho de criticar ese proceso que está haciendo mi mamá, porque yo le doy el empoderamiento de mi hijo de poder involucrarse en ese proceso de educación. Entonces, ¿qué genera en el pensamiento crítico? Venga, sea analítico, mire las causas
y las consecuencias frente a lo que está sucediendo. Obviamente nosotros como padres nunca hacemos ese proceso. Yo me involucro porque pues tengo también, mi hija ya es mayor y pues ya tiene su pensamiento totalmente diferente. Estoy hablando de una chica de 23 años, ya entra en su etapa de la adultez. Cuando empiezan a indagar y a cuestionar, porque es un, más que pensamiento crítico, es cuestionar, a cuestionar las actitudes como padre de familia, y tú no das las respuestas en el momento adecuado, con una respuesta justificable, empiezan a fallar las cosas. Pensamiento crítico, ven, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero le doy la alternativa de buscar una solución frente a lo que está manifestando. Eh, Siempre lo he dicho, nosotros confundimos el pensamiento crítico, que es de analizar, Analiza. es más de análisis que cualquier otra cosa, como el de criticar, porque lo ven como una crítica. Y más que constructiva, lo hacemos destructiva. Y es allí cuando se generan varios conflictos y salen a flote millones de emociones. Por eso, así como lo que estaba diciendo la profe, es importante que nosotros como padres les enseñemos a nuestros hijos desde que están pequeños a solucionar los problemas. Muchas veces pueden pasar cosas sencillas, pero bueno, ¿tú qué harías? Y si vas a hacer eso, ¿qué crees que puede pasar? Y si no lo haces, ¿qué pasa? Entonces, como nosotros les enseñemos a nuestros hijos también a afrontar los problemas, las dificultades de la vida, ellos van a aprender. Como nosotros lo solucionemos como padres, ellos también van a aprender. Porque es que yo no puedo esperar que mi hijo lo aprenda en el colegio. No, es que él va a aprender a solucionar problemas en el colegio. Cuando en la casa los problemas mis papás los solucionan a golpes. Cuando en la casa, si yo le digo a mi mamá algo, en vez de llegar a una solución, lo que hago es que lo castigo, lo critico, lo golpeo y no mira en realidad cuál era el problema. Entonces, es como nosotros como padres, por eso hay que enfocarnos que la primera escuela es la casa. En la casa aprendo a tomar responsabilidades, a aprender a identificar mis emociones, porque si yo desde muy pequeñito, que porque soy niño, mi mamá me dice, ay, los niños no lloran, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo? Entonces, él no puede sentir emociones. Entonces, desde ese momento yo también ya le estoy enseñando a mi hijo un pensamiento totalmente errado. Y son errores que cometemos nosotros como padres. Por eso lo digo y lo repito, nuestros niños son esponjas y como nosotros solucionemos los problemas, como nosotros los eduquemos, es que ellos van a aprender en el contexto para cuando estén afuera. En la casa ellos van a hacer las cosas más simples, pero cuando estén con sus amiguitos es donde uno identifica en realidad ese comportamiento en casa. Si llegan de pronto, como decían, del bullying, a hacerle daño a otros compañeritos, venga, ¿qué pasó? Ah, pero si mi papá en la casa le pega a mi mamá, ella ya no dice nada porque yo no lo puedo hacer en el colegio. Entonces, den en cuenta que muchas veces sin darnos cuenta, nosotros como padres hacemos cosas que en el colegio es donde se ve reflejado. Y no solo en el colegio, en la relación de nuestros hijos con otras personas. Uno como padre es ese principal educador. Yo tengo 2 hijos y así como dicen, ya son adolescentes, ya son jóvenes, pero en el momento de su crianza, mami, tal cosa, bueno, nos sentamos los 3, lo dialogamos, ¿tú qué opinas de eso? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué puedes hacer? Mira, Entonces, ahí es donde está generando uno en realidad ese pensamiento crítico y no, como decíamos, la crítica. importante. Yo creo que algo que tenemos que resaltar del pensamiento crítico es las características. Tiene 3 importantes, que es el análisis, la indagación y la resolución del problema. Porque esas 3 cosas juegan un papel importante entre el pensamiento crítico. ¿Qué es lo que yo quiero analizar frente a la situación? Se generó un conflicto en el aula donde 2 compañeros se agredieron verbalmente. Venga, ¿qué es lo que les está generando ese tipo de agresión? Indagar, lo han hecho constantemente, lo han hecho intermitentemente, dónde lo han hecho, solamente fue en el colegio, de dónde lo han escuchado,
cuál es su relación con sus otros pares y dentro de su familia, ¿no? Y juega una parte en la resolución de problemas, yo creo que es la tolerancia. Yo creo Ujú. que esta parte es fundamental. Esto se ve más que en los pequeños que no en los adultos y no en los adolescentes. Los niños toleran y pasa. O sea, tú ves una discusión de dos niños pequeños, ya pasó la discusión y olvidaron y siguieron su juego normal. Y el momento de frustración y de mal genio, de discusión con el compañero, porque el mal genio en los pequeños no existe. En los, Ujú. No en los más trasciende, grandes. Dime. no trasciende a No, mayores cosas. no, Es no, el no. momento. Los adultos son los que lo mantienen. Los niños ya a los 5 minutos ya están jugando. A ellos no le importó si le pegó, le dijo lo que le dijo, no, ya están jugando, están No, compartiendo. no Y uno existe, como padre es el que está ahí. no existe el resentimiento. Ese Ujú. resentimiento que es fuerte en nosotros los adultos y ya en una etapa más fuerte en los adolescentes, no existe. En los niños no existe y qué bonito sería que todos pensáramos como niños. Siempre lo he dicho. Que De ahí, dale, dale, termina la idea, profe. el resentimiento se genera y tú creas ya después esa parte de no conexión hasta con las mismas personas con las que tú estás. Entonces ya no tienes conexión ni con tu familia, ni con tus hijos, ni con la parte laboral, porque genera resentimiento frente a las cosas que te están pasando. Entonces tú no subsanas, no pasas la hoja, sino continúas, y si le puedes echar una pizquita más de sal, entonces se mantiene. Los niños no hacen eso, ellos olvidan. Ah, ya pasó, ya somos amigos, se dan un abrazo y continúan el juego. En los adolescentes no pasa eso y nosotros los padres de familia nos pasa lo mismo. Generamos una emoción de rencor hacia los demás frente a diferentes situaciones y tenemos el poder, porque tenemos el poder de juzgar a los demás y este dedo que les estoy mostrando nos queda pequeñito para poder juzgar a los demás. En cambio, los chiquitos no hacen esto. Los pequeños no juzgan. Ah, listo, me empujaste, te perdono, ya pasó, dale. Pero Ujú. de acuerdo también a la magnitud de situaciones que se presentan, pues nosotros también generamos ese tipo de emociones con los demás. Víctor, cuéntame qué me ibas a decir. Claro que sí. Resaltar esas dos cosas que están tocando en este momento y recordar, bueno, aquí viene el momento académico, pues no, espero que no sea muy pesado, pero recordar que el pensamiento crítico no fue inventado hace 10 años, pues no, eso fue inventado, o bueno, más que inventado fue un método mayéutico que Sócrates empezó desde la antigua Grecia, o sea, sino que, como ustedes dicen, no hay que confundir lo crítico con el criticón, porque también tenemos, no solamente en los adolescentes y en los niños, sino adultos, que les encanta criticar todo. Si está haciendo sol, lo critican. Si está lloviendo, lo critican. Si está fresco, lo critican. Entonces, no es criticar por criticar, sino generar de verdad una integración crítica de que lo que yo esté haciendo esté basado en realidades y no simplemente en modas o cosas banales. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es muy importante, que de ahí es donde viene una de las reflexiones muy hermosas de que por eso el gran maestro espiritual Jesús decía, hay que ser como niños. El reino de los cielos es de los niños. No, no por la capacidad que tienen ellos de amar desbordadamente, sino por la capacidad que tienen ellos de perdonar. Perdona. Porque un niño Amén. perdona y cuando tú perdonas, eres capaz de trascender y seguir adelante. Sí, no nos quedamos anclados como, ¿qué detiene un barco gigante? Un ancla. ¿Y qué es un ancla comparado frente a un barco? Y a veces somos nosotros los que tiramos esa ancla al mar y nos detenemos en esa dificultad. El niño no, como usted lo dice, el niño trasciende. Puede que en ocasiones se frustre, porque no vamos a decir que no. También existen hoy en día frustraciones de los niños, pero también no es por buscar responsables ni culpables, sino que yo lo he visto en estos días que he estado saliendo tanto, lo he visto en los papás que le entregan, como decía la profe, ya no Netflix, sino simplemente el celular para que sea la niñera en el restaurante, o el celular para que el niño está haciendo una pataleta, tome su celular. El niño está muy desobediente, tome el celular. Entonces, cambiamos
y no le enseñamos al niño que eso que está viendo ahí, que esos juegos que tienen ahí son solamente una realidad virtual, pero cuando se enfrentan a la realidad que es tácita, la que tenemos alrededor, ahí es donde viene también una dificultad para manejar esa frustración. Pero claro, hay que ser como ese niño que perdona, trascender, dejarlo que fluya, que vaya adelante. Y de ahí viene una pregunta, yo siempre con las preguntas, viene una pregunta. Una mamita que nos pregunta esto, que ella tiene un niño de 6 años y el niño es demasiado mal geniado. Tiene 6 años y el niño es demasiado mal geniado. ¿Qué le podemos recomendar a esta mamita para que trabaje esta emoción en su niño? Bueno, yo desde la parte académica, y lo digo como pedagoga, y es que el mal genio en los niños no existe. O sea, ellos sienten es frustración. No lo logré, entonces presento la actitud del berrinche. Ese es, y es lo que nosotros decimos, no, es que ese chino es de mal genio, es que sacó el mal genio del papá. Mentira. Nosotros heredamos de nuestros padres las partes físicas, nos parecemos en los ojos, en muchas cosas, pero el mal genio no. El mal genio se genera por frustraciones que nosotros como padres hemos creado en nuestros hijos. Y vuelvo y repito, nosotros no les enseñamos a nuestros hijos a decir no. Y cuando nosotros les decimos a ellos no, y en momentos que ellos están acostumbrados a que todo es sí, generan estos berrinches. Primero, yo Claro. tengo que adaptar en mi ambiente, en mi casa, tengo que adaptar diferentes rutinas, porque yo ya las vengo haciendo de una manera constante, y son hábitos que generalmente a nosotros como padres de familia adecuamos con los chicos. Entonces, ¿qué no quiero que mi hijo haga? Entonces, debo empezar a rutar a mi niño a que ese tipo de conductas no lo puedo hacer. Entonces, es de mal genio, pero ¿qué momento se pone de mal genio? Se pone de mal genio cuando le toca hacer una actividad escolar, que me toca sentarlo porque pasa en todas las casas. O sea, les toca hacer una tarea y no la quiero hacer. Pero si yo muestro ese lado amable de cómo tiene que hacer la actividad y yo me siento al nivel del niño, que es algo muy importante, es cuando yo vaya a hablar con mis hijos no me puedo parar, tengo que hablarle a la misma altura de él, porque eso también genera incomodidad en el niño, que es lenguaje no verbal que estábamos hablando ahorita. Yo soy experta en eso, a mí algo que no me gusta en mi cara se me ve, no me gusta y empiezo a hacer mal, siempre me ha pasado, en mi casa, en mi trabajo, con mi pareja me ha pasado, donde dice, oiga, ¿por qué hace esa cara? Yo pero no estoy haciendo nada, lenguaje verbal. Entonces eso pasa también con los niños. Entonces, primero, mi lenguaje no verbal, cómo se lo voy a manifestar a mi hijo, cómo es el que cambia esa conducta, en la manera, vuelvo y hablo, el tono de voz es muy importante. Ustedes como ven aquí, dicen, uy, esa debe ser muy brava. Sí, claro, pero cuando uno tiene que subir, cuando uno sube un poco el tono de voz, pues claro, yo tengo un tono de voz muy agudo, entonces es que eso genera más inestabilidad, por ejemplo, en los niños. Si yo voy a demandar, voy a decir algo, y si yo subo un poco más el tono de voz, obviamente que se va a sentir agredido. Ahí ya está la primera agresión, y ahí está ahí tenemos el primer berrinche. Mi mamá me está regañando, no, yo te estoy hablando bien, pero ten en cuenta que eso no lo puedes hacer. Tener en cuenta que las reglas se establecen y las reglas no son para romperse. Las reglas, Claro que sí. las reglas se hacen para cumplirse. Si hay una regla que yo voy a ser flexible, debo ser clara con la persona con la que estoy hablando, porque en el momento en que yo la hago flexible y la otra no lo tiene en cuenta, pues se genera el mal genio. Importante, identificar para la mamá que está, en qué momentos mi hijo se está poniendo, se disgusta, porque no voy a hablar de mal genio, se disgusta frente a alguna situación. Son situaciones, porque no puedo creer que sea totalmente constante, tengamos un pequeño gruñón, una emoción, y traigo aquí a colación a Furia, no sé si se lo vieron, y intensamente, si lo vieron intensamente la película, claro. perfecto, Siempre. perfecto ejemplo
ejemplo, él se molestaba y si se le salía el fuego en su cabeza, era de acuerdo a algunas situaciones, pero si tú lo Ujú, ves durante la película, él era muy tranquilo, a ujú. pesar de que él estaba vestido de rojo, en las situaciones lo que lo exaltaba y lo llevaba a eso. Entonces, ¿qué situaciones? Primero, tengo que indagar qué situaciones hace que mi hijo se exalte, si es mi tono de voz o si son mis ademanes, mis movimientos, mis gestos que lo generan, porque muchas veces yo puedo generar con mi cara, puedo generar un malestar con otra persona. Entonces, Ujú, ¿qué es lo que le genera ese disgusto en el niño? Y la otra es, ¿qué tanto yo lo escucho cuando él está hablando? Es que tú no me ujú. escuchas y es que me pone, pero ponme cuidado. Vuelvo y tomo retomo el tema de la escucha. Nosotros como padres a veces no Sí, escuchamos y pues sí, no, sí, sí. no entendemos, no entendemos. Ah, es la respuesta, bueno, sí, sí, pero tienes que hacerlo, imposición. Y aquí pues desafortunadamente en esta era donde están los chicos a 1000 por hora, porque nosotros ya pasamos a ser un Windows 98 y ellos ya son un XP full con 1000 gigas que van a revoluciones. Obviamente, pues tengo que saber también qué es indagar en el proceso que estoy haciendo. Ahora, muchas veces eh, el disgusto se genera es porque yo creé ya un hábito y es difícil romperlo. Entonces, es mirar si realmente es el hábito que yo generé que me genera el disgusto en el niño. Por Es eso lo la que yo importancia de que sean reglas y normas, así como dicen, establecido. no cambiantes, ya establecidas. Porque si yo quiero que mi hijo no se ponga molesto, pero yo simplemente hoy castigo algo que hizo y al otro día permito que lo haga, cuando lo vaya a castigar otra vez, pues obvio que no tiene sentido. Por eso las normas, las reglas deben ser firmes. Si yo le enseño a mi hijo que todos los días se levanta y tiende la cama, va a ser un hábito para él. Y no simplemente que un día lo hizo y al otro día peleó porque no lo hizo. Entonces Mm. son hábitos. Cuando nos acostumbramos a nuestros hábitos, es como nosotros mismos, de levantarnos, bañarnos, arreglarnos, porque ya lo convertimos en una rutina. Y si les enseñamos eso a nuestros hijos, cuando se presenten ese tipo de situaciones que generan malestar, pues simplemente vamos a identificar el problema. Y una vez identificamos ese problema, pues también enseñarlos a hablar de forma clara y directa para llegar a una solución. Y no simplemente de pronto el niño está inconforme por algo que yo hizo, entonces una forma de huirle a la situación, como decíamos, sí, 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 ya. No, hay que ser también conscientes de lo que estamos haciendo y decirle a mi hijo de pronto que cometió un error no está mal, porque también le estoy enseñando a él que yo puedo reconocer mis errores. Entonces, por eso la importancia y lo que hemos dicho todo el tiempo, somos un espejo, somos un molde a seguir. De cómo nosotros les enseñemos a nuestros hijos, ellos van a aprender. De cómo nosotros los eduquemos, ellos van a aprender. Si nosotros tenemos unas normas en casa, ellos las van a cumplir. Y no simplemente que un día sí y otro día no, nada. Las normas se hacen y se cumplen. Igualmente cuando educamos papá y mamá, ambos llegamos a una solución y la comentamos. Y no simplemente que mi hijo le dice a mi papá me dice que sí, mi mamá me dice que no, entonces pues ya estamos generando también inconformidad tanto en los padres como en el niño. Pero mira que hay Entonces, algo en la escuela que nosotros nos toca luchar todos los días. Tenemos 25 niños, 25 emociones diferentes. uh-huh, Y frente a lo que nos decía Víctor del disgusto, tenemos que manejar 25 disgustos diferentes, porque vienen con el disgusto de su casa y lo manifiestan en la escuela. Y nosotras como docentes y como educadores de segunda línea, porque digo de segunda línea porque en los primeros están los padres de familia y nosotros pasamos en los segundos y allí nosotros tenemos que enseñarle al niño a canalizar ese disgusto. Para un momento, respira y dime qué es lo que te está pasando. uh-huh. Se manifiesta el llanto, porque nosotros lo hemos visto en aula, se manifiesta el llanto y lo que se sienten ya empieza, ya cambia ese disgusto y se vuelven afligidos frente a la situación.
Entonces, ahí entramos nosotras y jugamos un papel muy importante, es que nos convertimos en las mamás de los niños en ese momento. Entonces, ven, Ujú. se acoge el niño en ese momento, se escucha y ya se tranquiliza y se va la emoción, esa emoción de disgusto, esa emoción de tristeza, se desaparece totalmente porque se lo transformamos en las actividades que se proponen dentro del aula. Entonces, ven, ya no vamos a hacer, ya no vamos a llorar más porque mira, vamos a hacer esta linda actividad, mira, vamos a jugar con plastilina, vamos a pintar, vamos a ir al parque, vamos a ir a jugar con los compañeros, tienes educación física, vamos a salir con el profe. Entonces cambiamos los ambientes. Entonces allí Ujú. se cortan ese tipo de emociones para de pronto ahondar un poquito más en lo que decía Víctor en la parte del disgusto, el del mal genio. Pero, pero también en ese sentido es que tú le estás enseñando al niño a identificar la emoción para poder cambiar el contexto. Ujú. Entonces, Importante eso porque en ocasiones se dice mucho, hay que generarles ambientes seguros a los niños, pero a veces se queda en el papel o creen que ese ambiente seguro solo es la escuela y los padres de familia olvidan que un ambiente seguro también se debe proporcionar en la en casa. casa. También yo creo que a veces en lo que estábamos hablando al inicio de lo del duelo de los padres, a veces los padres no son capaces de darle el espacio adecuado al niño de esos momentos para que se desarrollen solos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque podemos cometer el error que cometen muchas personas al ver, por ejemplo, una crisálida, ¿cierto? Que está saliendo la mariposa de esa crisálida. Si usted va y corre porque usted dice, no, la mariposa, ¿cómo va a ser capaz de salir de allá y va y le abre usted esa crisálida, ese capullo a esa mariposa? La mariposa se muere porque no fue capaz de desarrollar la Ujú. fuerza necesaria en sus alas para volar. Y a veces como padres de familia no se generan esos espacios donde el niño normal, en un ambiente sano, en un ambiente que no vulnere su libre desarrollo, permitirle que el niño también vaya caminando y vaya tropezando, se vaya, porque eso es lo que le va a construir también en su día a día. Entonces generar esos Claro. espacios de desarrollo que pueden ser, o sea, mínimos o también, pues mínimos, no estoy diciendo que un segundo voltee y ya, no, sino que sean espacios tolerantes para que el niño sea capaz de jugar, de interactuar con otros niños, incluso interactuar con él mismo, porque de ahí también se construye ese pensamiento crítico, cuando el niño genera esa capacidad de autopensarse, de Autoconocimiento. autodescubrirse, del De autoconocimiento. Profe, recapacitar. sí, una recomendación quisiera que nos diera al respecto sobre los niños que son tan callados, hablando también del autoconocimiento, porque todos los extremos también pueden llegar a generar alguna incomodidad, alguna realidad en el niño, cómo permitirle o cómo orientar a estos niños que suelen ser tan tímidos, tan callados en los espacios sociales, qué podemos ayudar a, bueno, una herramienta para los padres de familia o incluso para los mismos docentes, porque veo que hay varios docentes acá conectados, entonces me gustaría que nos dieras como alguna clave para esto. Bueno, importante identificar es mirar desde la parte externa, mirar el estudiante. Yo lo hablo como docente, es mirarlo desde afuera. ¿Cómo es esa timidez? ¿En qué momentos se aísla? Si realmente no tiene una comunicación cero con sus compañeros o con sus pares. ¿Y en qué momento se activa? Y allí empezar a trabajar los gustos de él. A él le Ujú. gusta pintar, pues voy a empezar a trabajar con él desde la pintura. No, que a él no le gusta, porque hay niños que no les gusta que sean de pronto abrazados o que sean estimulados de una manera física que una vez les pasa la mano en la cabecita, no les gusta. Entonces, ese tipo de cosas hay que identificarlas primero que todo, antes de abordarlos. Eh, y allí ya empezar a indagar qué le gusta. Porque muchas veces estos niños que son tímidos son porque no se pueden comunicar desde la casa. Y en la
casa también lo podemos hacer nosotros. Nosotros como padres de familia, si todos los días le preguntamos, muchas veces dicen, ay, es que siempre me contesta lo mismo, no me importa. Así todos los días, ¿cómo te fue? Bien, ¿cómo te fue? Bien. El día que me diga algo diferente, ya como que, wow. Pero también si yo veo que me contesta, digamos, le pregunto lo mismo todos los días y me contesta, entonces también puedo ahondar con sus gustos. Si le gusta la música, ven, ¿y qué música te gusta? ¿Y por qué te gusta esa música? Si nos metemos, como lo decía la profe Jamie, en sus hobbies, en sus gustos, téngalo por seguro que ahí vamos a conocer una parte más agradable de nuestro hijo. Porque muchas veces decimos, ay, es que no le gusta hablar, no le gusta hacer nada. Pero si estamos en un contexto donde él no se siente en realidad en confianza, en confort, entonces involucrémonos en su mundo. No, y Vayamos, que le gusta es pintar. ¿Cómo, otra profe? cosa importante, muy importante, es que debe ser constante, no debe ser Ujú. intermitente. Todos Si los tú lo haces días. como profesor, lo debo hacer constante. Ahora, la participación y la importancia que tú le des en el aula. Yo lo hablo desde la parte educativa. Entonces, para irlo soltando, hoy tú me vas a ayudar a organizar las loncheras. Ok, la profe me está diciendo que yo soy importante y voy a organizar las loncheras. Tú eres la persona más importante acá porque mira, si las loncheras no están organizadas, vamos a tener problemas. Entonces, siempre que tú llegues, vas a organizar lo que, darles un rol dentro del salón, dentro del aula, es importante y que sea constante, que reciban Ujú. un estímulo. Y Que sea algo de agrado para el ellos, ¿no? Que no sea como un estímulo no castigo. puede ser material, no puede Ujú. ser material. Un estímulo puede ser algo motivante, una carita feliz, Carita una feliz, sí. estrella en casa puede ser hoy. Bonito. Voy a poner un ejemplo. Hoy Santiago hizo muy bien, nos limpió los zapatos de la casa. Uy, este estímulo para Santiago hoy es que vamos a, no sé, nos va a ayudar o le voy a dar un helado. Hoy va a tener un helado, el premio de hoy va a ser un helado, pero los estímulos tienen que ser no materiales, sino esos también tienen que ser intermitentes. Un estímulo, un abrazo, Con un mayor beso en la esfuerzo. frente, que ya leía un artículo de las parejas y decía que un beso en la frente significa más que un beso en la boca. Entonces, un beso en la frente para los niños es más significativo. Esa parte afectiva en los niños es muy importante. Eh, Puedo entrar entre ese tipo de papás en que a veces nosotros no somos afectivos, o sea, el abrazo o pasarle la mano, frotarle la mano en la cabeza a los niños, eso tiene un significado dentro de su contexto. De pronto ustedes que son psicólogos me pueden ayudar en esa parte un poco más, esa parte Bueno, afectiva de que tú, a ver, señor. ahí hay una realidad que en ese momento se me viene a la cabeza de Whitney, que dice que hay padres suficientemente buenos. Yo Ujú. también creería que hay profesores suficientemente buenos, porque es que a veces nosotros vamos en busca de ser el perfecto, el papá perfecto, el profesor Ujú. perfecto, el docente perfecto, el papi perfecto. No, hay que ser suficientemente buenos. Sí, cuando uno se dedica y en ese suficientemente buenos, claro, uno puede seguir escalando, escalando, escalando hasta llegar a un nivel óptimo de buscar la excelencia, ese camino a la excelencia, pero también es importante que los niños, los adolescentes, sobre todo como lo hablábamos ahorita, que adolecen, porque es que doler crece, ¿cierto? Porque está, no solamente crece duele emocionalmente, sino físicamente, Ujú. porque están creyendo las articulaciones, Cambios los huesos, hormonales. los cambios hormonales normal. También es importante que una cosa que nosotros podemos brindarles a ellos son esos momentos de tranquilidad y de confianza, ¿cierto? Eso también es un estímulo muy bueno, porque como ustedes lo decían, sí está el estímulo físico, pero cuando ese estímulo es de generar ese espacio de diálogo sin que se sienta juzgado, señalado, criticado, sino que se sienta en un espacio confiable para dialogar, yo creo que también es muy bien recompensado por ellos. Claro, y es Olguita. más que y es como tú lo dices, si uno como padre le da la oportunidad a su hijo que comente sus sentimientos, sus emociones, sin yo juzgarla, téngalo por seguro que va a ser más constante al hacerlo. Pero si yo desde un momento él me está diciendo algo y de una vez empiezo
a juzgar, a reprochar, eso no se hace, eso no sé qué. Entonces mi hijo ya la próxima no va a tener esa facilidad de contarme las cosas, sino simplemente se las va a guardar. O peor aún, le va a decir a un amigo y el amigo, eso no pasa nada, sígalo haciendo. Porque ¿Y qué pasó? Que cayó en no grupo, tienen salió algo en pandilla. no tienen algo que se llama conciencia. Y la conciencia Ujú. hace parte del pensamiento crítico. Crítico. Por Allá eso es que el experto nos lo dice. Para los papitos que nos están viendo y las profes que están ahí, eh, ellos saben que ellos no tienen conciencia. El desborde de hacer muchas cosas frente a lo que yo quiero hacer sin medida alguna, pues obviamente nos permite que cometamos muchos errores y se crean muchos conflictos con no, y ellos. que téngalo por seguro que si nosotros todo el tiempo estamos hablando con nuestros hijos, en el momento que pase algo, nosotros vamos a ser los primeros en identificar la situación que se está presentando, porque ellos van a tener esa confianza de decirnos las cosas. Por eso, más que llegar y escuchar y de una vez castigar, escuchemos y orientemos. Ven, pero ¿por qué crees que pasó eso? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué pasa si hacemos eso? Entonces, estamos enseñando también ese análisis para tomar decisiones. Y así también estamos permitiendo esa confianza y esa comunicación entre ambos. De tal forma que sea bueno o sea malo lo que esté pasando, nuestros hijos nos van a seguir contando las cosas. Por eso la importancia de todos los días. Eso no es solamente, no, venga, vamos a hablar hoy. ¿Qué vamos a hablar? No, es de todos los días. Así solamente, ¿cómo te fue? No, mami, me fue bien. Estoy cansada, me quiero ir a dormir. Bueno, ya sé que está cansada, se va a ir a acostar. O el día que de pronto pase algo diferente y quiera hablar, porque muchas veces yo que tengo 2 hijos, en ocasiones hasta en la cocina me sentaba mi hija encima del mesón y hablábamos horas mientras que yo cocinaba. Y me contaba del perro, del gato, y el gatico subió y bajó y la escuchaba. Y el día que pasaba algo diferente, ven, ¿y por qué? Y ella misma tomaba sus decisiones. Y hoy en día, pues ya tiene 22 años y muchas veces dicen, pero esos niños son más maduros que cualquiera. No, lo que pasa es que aprendieron a analizar las situaciones desde muy pequeños, porque nosotros desde que ellos están pequeñitos les enseñamos. No somos perfectos, pero los podemos orientar adecuadamente o por lo menos enseñarle a que ellos también pueden tomar decisiones, buenas o malas, por más que sean malas decisiones, también ellos van a aprender de esas decisiones malas que tomaron. Pero es como nosotros como padres les enseñamos también esa resiliencia, aprender de esas cosas negativas o esas decisiones malas que tomaron en la vida. No todo es coger, y como lo decía anteriormente, juzgar, criticar, es también escuchar. Y uno como padre, que es el principal educador, puede hacer todo este proceso, porque nosotros enseñamos y en el colegio es donde van y desarrollan. Nosotros somos los que les enseñamos a identificar sus emociones y en el colegio es donde las desarrollan. Y ya de pronto que se salga de contexto una situación que se cayó, ¿cómo manejó esa situación de la emoción? Profe, me caí, me pegué, pero ya. O no falta el que alma el teatro más grande Suele para que suceder, corra todo el mundo a ayudarlo. suele suceder, suele pasar No. pues obviamente que en el colegio se maneja totalmente diferente, ¿no? Entonces tú atiendes, asistes, le dices, no, mira, no te pasó nada y ya pasó. Pero si tú estás en casa y ocurre ese mismo accidente, totalmente es diferente. Ahí viene el berrinche. Y entonces empieza el llanto, el tirarse al piso o muerte total, nos tenemos que ir de urgencias porque el pobrecito se le va a salir algo por la herida. Es que Bueno, eso es lo básico. Es que una cosa muy distinta es la emoción y otra cosa totalmente distinta es la conducta social. Porque a veces uno confunde eso de la emoción y la conducta social y cree que es lo mismo. Y ya que estamos tan trascendentales, vamos, porque el tiempo se ya nos está acabando. pasamos el tiempo. Hoy no Vamos tenemos a nada dar, grande. vamos a dar Chévere, los chévere, pasamos a vamos otro a dar nivel. unos tips para las personas que nos están escuchando. Entonces vamos a empezar a dar tips para que todo aquel que está en este en vivo o después vea esta repetición en YouTube pueda, no sé, revivirlos. Vamos a darle unos tips. Profe Jamie, inicia. Tip
Número uno, quiero lo fundamental. Si vas a llevar tu hijo al colegio por primera vez, háblale con anticipación. Ay, Prepáralo, prepáralo, porque es importante que él esté listo para ese primer encuentro, y más que es educativo, ¿no? Y que la escuela no es el coco, sino es una institución donde vas a recibir conocimientos y a impartir también los tuyos. Olguita, Perfecto, Olguita. bueno, lo importante nosotros como padres, generar en la casa hábitos, normas, valores, de tal forma que cuando ellos estén afuera van a trabajar en esos mismos valores y en esas normas que nosotros les enseñemos en casa. Bueno, un tip es conocer las emociones, aprender a distinguir entre emoción y sentimiento. Lo hemos dicho muchas veces aquí, eso es importantísimo porque como solemos confundir emoción con sentimiento y a veces las mezclamos, es importante aprender a conocer esas emociones, esos Ujú. sentimientos, entonces importantísimo. Profe, otra. segundo tip, los voy a hablar desde la escuela. Sí, Eh, claro. un tip de las emociones. Es recibir, percibir todo lo que los niños nos manifiestan. Un gesto, una, un lenguaje no verbal, percibirlo y saberlo, saber darle solución en el momento y no esperar a largo plazo. No dar tiempo largos para poder darle solución a esos momentos que ocurren aquí con los chicos. Ujú. Olguita. La escucha activa. Cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos a escuchar activamente y a entender e interpretar las situaciones, lo que está sucediendo en el entorno, vamos a llegar a mejores soluciones y a tomar mejores decisiones en la vida. Un tip muy importante para los padres de familia y para los adultos en general es aprender a autogestionar las emociones primero. Porque a veces nosotros queremos que el niño aprenda y nosotros no tenemos la capacidad de enseñarles o tener la paciencia. Entonces el niño se desespera, yo me desespero, entonces ya son dos emociones ahí chocando, chocando, chocando. Importantísimo, importantísimo. Ya lo hemos hablado acá y lo tocamos muchas veces. El niño aprende de forma vicaria, aprende a través del ejemplo, del testimonio. Si el niño te está viendo que tú eres un desaforado emocionalmente, que no tienes paciencia, que no tienes capacidad de autocontrol, ¿cómo vas a pretender que tu hijo lo haga? Entonces, importante primero, y con eso no estoy diciendo que se vayan y se lean un manual y en la primera lectura a lo Matrix, vamos a poner el software acá de cómo manejar un helicóptero, cómo manejar las emociones y pum, llegaron. No, es un proceso que llevará tiempo y también hay que entender que el niño también tiene tiempo y necesita tiempo para adquirir esto. Entonces es importantísimo aprender en los adultos a autogestionarse para enseñarle a los chiquitos también a autogestionar. Profe, Yo creo que un tip importante es tener en cuenta que no tenemos un manual para hacer las cosas. No es, voy a leerme el Ser Padres Hoy, voy a hacerle publicidad a la revista. No tengo el Ser Padres Hoy donde me dice primer paso haga esto. No, eso no existe. Realmente el ser padres es algo que uno improvisa en el camino y del error uno aprende. Entonces creo que hace parte fundamental de las emociones y es importante tenerlo en cuenta. Que nosotros como padres de familia, cuando estamos educando bajo un error, porque Ujú. no tenemos el manual, no lo tenemos escrito. Entonces, porque nosotros a veces nos damos duro como padres de familia, es que no lo pude hacer, pero no importa, te equivocaste, pero tienes el chance de poderlo volver a hacer. Y eso, sí, Y me, y me río porque estaba pensando lo mismo, en aceptar la responsabilidad del conflicto. Cuando aceptamos esa responsabilidad y le enseñamos a nuestros hijos, y si cometimos nosotros el error, enseñarles que pedir disculpas, pedir perdón, no es malo, también es bueno. Y si nosotros como padres les enseñamos a nuestros hijos, ellos cuando estén en un contexto de conflicto lo van a hacer de la forma más adecuada. Entonces, por eso la importancia de aceptar esa responsabilidad
ante cualquier situación. Sí, yo creo que Claro que sí, es Dime, importante. Jamie. Y, escuchando a Víctor, estoy escuchando a Víctor, es que ah, está como que la señal empieza a llegar tarde, es que la ajá, distancia, sí, es que de Estados Unidos, Medellín y Bogotá, claro, alguna cosa tiene que pasar. Y sí, salió en algo tiene que pasar. Bueno, un tip que me parece a mí también importante es enseñar, o bueno, más que enseñar, es tener la capacidad de explicarle a los niños qué son las emociones. O sea, no hay que generar un discurso grande, la emoción del miedo, no, sino enseñarle que lo que están viviendo ellos, todos los seres humanos lo pueden experimentar. O sea, esa es la diferencia de estos mamíferos que somos nosotros a los mamíferos del reino animal que son Ujú. instintivos. Porque el mamífero del reino animal sabe que es miedo, sale corriendo. Sí, Para comer va a ir muy presa. En cambio, nosotros tenemos esa capacidad de autoaprender y también de aprender de otros. Entonces es importantísimo enseñarle a los chiquitos qué son las emociones para que ellos tengan esa narrativa y sepan que cuando eso les está llegando, también tengan la capacidad de saber sobrellevar esta emoción que a veces se puede desbordar. Profe, último tips para ir dando conclusiones. el último tip, no, yo creo que es hacer las cosas con amor, ya, no hay nada más, y mira que estaba observándote, y un maestro de los maestros, el que ya no está entre nosotros físicamente, pero está espiritualmente, nos lo enseñó, que fue Jesús, fan número uno, que todas las cosas se hacen con amor, Ujú. que el amor hace que muchas cosas haya perdón, haya reconciliación, haya paciencia y que esas emociones negativas que no nos nutren se vayan haciendo a un lado. Creo que ese es el tip número uno. Y para todas las profesiones, vocaciones, madre, padre, eh, escultor, psicólogo, maestro, el amor es fundamental. Si a mí, si algo me nace y si lo hago con pasión, con muchas cosas, ese sentimiento que tú sí haces para mostrarle a las personas, yo creo que no hay ningún, ninguna otra cosa más importante que el amor. Ujú. Sí. Sí, muy bien, profe. Y como usted le decía, profe, igual también no es tiempos de cantidad, sino de calidad. Cuando compartimos con nuestros hijos tiempos de calidad, escuchamos, jugamos, comprendemos, nos vinculamos, que es lo más importante y es lo que más necesitan nuestros niños, que nosotros nos vinculemos en su mundo. Cuando nosotros en realidad conocemos el mundo de nuestros hijos, téngalo por seguro que ellos van a tener la tranquilidad de podernos hablar con respeto y decirnos las cosas que están sucediendo. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de jugar con ellos, podemos identificar también en el juego situaciones que se pueden presentar, hasta un abuso lo podemos identificar en el juego. Entonces, démonos la oportunidad de compartir esos tiempos de calidad con nuestros hijos. Cuando compartimos tiempos de calidad, nos damos cuenta en realidad esos seres humanos que tenemos en nuestra casa. Ujú. Si es bueno, el tiempo en televisión, en radio y en Instagram es corto. Oh my Pero God, se fue. muy rico el poder compartir con ustedes, con estas dos grandes mujeres que siempre enriquecen a la audiencia, ¿no? Hoy con esta super invitada, qué mejor invitada que una mujer que vive esto día a día, que le puede hablar de primera mano a los docentes, que le puede hablar de primera mano a los padres de familia, estos temas tan importantes. Queda mucha tela que cortar, queda mucha tela que cortar. Tendremos que volvernos a reunir en otro espacio para que sigamos compartiendo muchas otras cosas, muchas otras realidades que en el día a día podemos tener. Bueno, Olga, invitaciones para dentro de 8 días, invitaciones de nuestros libros. Bueno, pues tenemos una invitada para dentro de 8 días, que es para seguir como con la misma línea que íbamos con Jamie, pero cuando cometemos esos errores, cuando vienen y nos quitan lo que más preciamos porque hemos cometido un error. Entonces vamos a tener una representante, así como dicen, desde la parte legal, pero es docente desde ICF, los encargados sociales, de sacar los niños, de retirarlos de su contexto familiar. Entonces,
los dejamos así como en la primicia para dentro de 8 días que se conecten y estén con nosotros y compartan este espacio y traigan sus preguntas porque pues lo que más nos gusta a nosotros es que pregunten. Cuando nos preguntan sentimos que en realidad estamos siendo escuchados y que de pronto hay muchas cosas que nosotros no decimos, pero de pronto los padres nos pueden recordar en el momento de que estamos en la conversación acá entre nosotros. O ustedes también nos pueden dar sus opiniones desde su punto de vista. Entonces, compartan esos conocimientos, porque como les digo, el conocimiento se construye, no es algo que ya sea cuadriculado y que no se pueda desbordar. Entonces, en nosotros está seguir construyendo. Y por otro lado, como lo decía Víctor, pues tenemos nuestros 2 libros, tenemos el libro El Desbloquea, pues aquí tenemos el primero, Los secretos de la comunicación emocional. Este libro, ustedes nos pueden escribir y con un aporte lo van a obtener. Y está también el primer libro, que es, Víctor, Ya ¿Cómo lo estoy buscando acá. desbloquear nuestro potencial emocional? Aquí Ahí está lo está. otro. Que ese ya muchos lo han descargado, este sí es un libro que se les está haciendo entrega gratis para que ustedes nos escriban y lo soliciten, porque pues ustedes mismos están construyendo este espacio, por eso es que dejen sus preguntas. Si ustedes ya leyeron el libro y tienen vacíos de pronto de información, comuníquense con nosotros. Nosotros, Víctor, estoy yo, tenemos más especializados en el área que nos pueden ayudar también a contestar esas preguntas, como nuestro entrenador deportivo. Para los que quedaron de pronto con más preguntas a nivel deportivo, ahí está, tenemos aquí nuestra docente pedagoga, que también igual pregunta, yo sé que le preguntan ella, ¿qué diría? ¿Nos las contesta, profe? Claro que sí, la verdad, muy contenta. Gracias, Víctor, y gracias, Olguita, por la invitación. Fue un espacio muy bonito. Realmente es mi primera vez que hago un en vivo. Me siento, me siento muy feliz, la verdad, nunca lo había hecho. Es algo muy importante, pues uno tiene como el concepto para poder a veces hablar con sus compañeros, hacer conferencias para otro tipo de ambientes. Es mi primera vez, no creas, estaba un poco asustada. Mucho apoyo, porque mis profes sabían, entonces, cordiales que tú puedes, tú lo vas a lograr. Estoy aquí viendo a una amiga muy especial que también está en Estados Unidos, Erika, qué chévere que te hayas conectado, estuvo mi cuñada, estuvieron papitos también que estaban de otro colegio, se conectaron, qué chévere. Realmente muchísimas gracias por la invitación, un tema muy bonito, muy importante, más ahorita en esta actualidad que se está manejando toda esta parte de, no digamos, antivalores, de la parte no de formación, sino de desinformación desde la familia para los chicos. Y pues nada, cualquier cosa siempre estaremos aquí a la orden de Bogotá. Gracias, Medellín, por la invitación. Y allá en Estados Unidos, qué bueno, qué bueno. Nos volvimos internacionales. Muchísimas Claro gracias. Claro que que sí. sí. Guitarra, Bueno, a todos recuérdanos primero muchísimas contarle. gracias. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mira que esto es algo para mí encantador, volverte a ver así en cámaras, hablar de un tema que nos apasiona, que nos gusta, que muchas veces pues lo dejamos simplemente para el aula, para los docentes, pero compartirlo acá en un espacio donde podemos hablarlo abiertamente, tranquilos, eso es algo muy enriquecedor y me gusta, me encanta. Ojalá no, esto se repita, como decía Víctor, más adelante, porque pues no se ha dicho todo, hay muchas cosas más que decir. Olga, recuérdanos tus redes sociales, por favor. Claro que sí, tenemos YouTube, tenemos TikTok y tenemos Instagram como @anhelosprofundos con doble S profundos, bien profundos. Mis redes sociales, como todos ya, y como están aquí en este en vivo, son @una ventana al cielo 12 en Instagram, ya también tengo TikTok, ya por ahí también están viendo en TikTok, en YouTube siempre he transmitido como Ventana al Cielo, en Facebook también como una Ventana al Cielo, así que por cualquiera de estos medios nos pueden contactar día a día para que resuelvan aquellas inquietudes que de pronto a veces nos da pena preguntar acá y que a veces también podemos tocar persona a persona. Entonces no duden en escribirnos, no duden si tienen alguna inquietud o alguna realidad en comunicarse con nosotros. No sé si la profe quiere dar sus redes sociales. Ay, no, yo no soy tan popular, la verdad.
La verdad, soy de bajo perfil, mis redes sociales son familiares, Ah, la foto con no hay ningún No, la problema. verdad, muchas gracias. Cualquier cosa que necesiten, siempre a la orden. Por medio de Olguita y ya por medio de tuyo, Víctor, cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan referente a la pedagogía, la parte de procesos de aprendizaje, trastornos de aprendizaje, todo lo que se ve actualmente con los chicos, con mucho gusto les estaré colaborando. La verdad, Dios los bendiga. Muchas gracias por esa invitación. Claro que Bueno, sí, la esperamos para la segunda parte y ojalá que sea sobre trastornos del neurodesarrollo. Ya se comprometió. uy, qué bien, un tema encantador. Claro que Demasiado rico. Capacidades cognitivas e intelectuales, tema de el agrado. tema ahorita en la actualidad, créeme que ahorita muchas de la parte de la educación, estamos encontrando muchos trastornos de los procesos de aprendizaje en los niños y hemos aprendido muchas cosas y cosas que se dieron en la pandemia que afectaron a los niños. Entonces, ahí estaremos, si hay una oportunidad de otra invitación, ahí estaré. Claro Claro que que sí. sí. Así que esto Bueno, fue un café psicológico con aroma de autoconocimiento. Nos vemos en 8 días. Chao, chao. Bye, hasta bye. luego. Espero que Gracias. estén muy bien. Bendiciones. Gracias a todos. Y que, como decía Víctor, que truene lo que tenga que tronar. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Chao.